el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12. En su quinto segmento de la mañana, la escuela sabática regular, cuarto trimestre, la misión de Dios, mi misión. Ya queda con nosotros la maestra designada por Dios para llevarnos a los pies de Cristo a través de la lección de escuela sabática. Mi querida esposa Rosita, a quien le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días, tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de sábado. A pesar de que ha estado lloviznando, sigue siendo preciosa porque el Señor está en nuestros corazones. Esperamos que cada uno haya estado disfrutando de estas primeras horas del día de reposo que el Señor nos ha dado para restablecer nuestras energías, recargar las baterías que hemos gastado durante la semana. Vamos a compartir la presentación que tenemos de la familia Bustero, que resume lo que hemos estado estudiando durante esta semana. Y lo que hemos estado estudiando esta semana ha sido una bendición. Realmente no hay cómo agradecerle al Señor por esta guía de estudio. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu siga dirigiéndonos. Que podamos, Señor, captar lo importante de esta lección y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Dirígenos, Señor, que podamos ser receptivos a tu voz y que podamos unirnos, Señor. Permitir que tu Santo Espíritu sea el que more en nuestro corazón y nos siga guiando hasta llegar a la patria celestial. En tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio La misión de Dios, mi misión. Cuando terminamos el estudio de la epístola a los Efesios en la guía de estudio pasada, pensábamos que, bueno, esta lección iba a ser todo un reto porque nunca habíamos estudiado este tema y de la manera en que se ha presentado. Pues esta guía de estudio ha sido toda una bendición. El conocer cuál es la misión de Dios y unirnos a esa misión es el todo de nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta en esta semana que la misión de Dios es y puede ser nuestra misión en la medida en que tú y yo simplemente brindamos nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial. Ya se darán cuenta de lo que estamos hablando y parece difícil, pero es bien sencillo de la manera en que se presenta en esta lección número 7, titulada Misión en favor del prójimo. Qué interesante. Nunca supe que la misión de Dios iba a ser en favor del prójimo, de mi prójimo, pero que a la vez en ese proceso de ir a rescatar a mi prójimo, el Señor también me está moldeando el carácter a su imagen y semejanza. Hace un tiempo atrás, yo era igual que esta joven, pasaba de largo y veía a las personas con necesidad y decía, bueno, eso no es problema mío. Eh, Ellos se buscaron esa nariz y hueco, como decimos en buen panameño, y pasaba de largo. Lo que es tan importante ahora
al estudiar esta lección, darnos cuenta de que eso fue un error, pero ya el Señor nos había ido moldeando. Tenemos ya un tiempito de estar notando que el Señor nos está guiando para que el egoísmo y el egocentrismo que existe en nuestra vida sea puesta a un lado y permitamos que el Espíritu Santo sea el que mora en nuestro corazón. Y cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, no hay manera que puedas ver a una persona en necesidad y que el Espíritu Santo te diga, ayúdame. Y tú decir, no, ese no es mi problema. Ya cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón, las cosas cambian. Y el versículo para memorizar en esta semana es la esencia de la misión de Dios. Es la esencia. Si nosotros no tenemos esa característica, ese atributo que solo puede venir de Dios, no podremos cumplir la misión. Y nos dice Lucas capítulo 10, versículo 27. Él respondió. Y estamos hablando de la historia en donde se narra la parábola del buen samaritano. Pero estamos hablando de la primera parte de esa parábola, en donde un intérprete de la ley, queriendo entrampar a Jesús, fue a donde él estaba y le hizo una pregunta. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta que cualquiera diría, bueno, si hacemos buenas obras, podemos heredar la vida eterna, o mientras que yo me porte bien, que yo no haga nada malo, puedo heredar la vida eterna. Pero ¿sabían ustedes que en esta lección descubrimos un detalle? Y en este versículo está el meollo de la misión. Realizar la misión, como vimos en la lección pasada, con la motivación equivocada, no es aceptable ante el Señor. Cuando permitimos que el Espíritu Santo more en nuestro ser, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor, entonces y solo entonces el Espíritu Santo deposita en nuestro corazón la semilla que si nosotros permitimos que germine, y digo permitimos porque muchas veces nuestro yo se opone, pelea con el Espíritu Santo, quita al Espíritu Santo del control de nuestras vidas y esa semilla entonces muere. Pero si nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga su labor en nosotros, esa semilla va a germinar, va a crecer y va a producir fruto. Y ese fruto, una característica de ese fruto es el amor. Y cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, podremos amar al Señor, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y cuando recibimos, somos receptores del amor de Dios. Cuando tú te llenas del amor de Dios, no hay manera que puedas estar lleno y que ese amor no se desborde. El amor luego se desborda hacia nuestro prójimo. Y eso es lo que en esencia es cumplir la misión. Amar. Amar a Dios por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso, ese elemento es el elemento por el cual Jesús inclusive va a llevar a cabo el juicio.
Lo único que Jesús va a preguntar es, ¿cuánto me amas? ¿Me amas? Como le preguntó a Pedro. Y si la respuesta es sí, Señor, sí te amo, entonces ese amor se va a reflejar a lo largo de nuestra vida. Nuestras acciones, nuestros pensamientos reflejarán primeramente el amor hacia Dios. Y ese amor hacia Dios luego se va a reflejar en el amor hacia los demás. Y eso es lo único que el Señor va a preguntar. ¿Cuánto me amas? Y saben, cuando vemos la introducción a la guía de estudio nos daremos cuenta de que el amor es el resumen de la ley. El amor debe demostrarse obedeciendo la ley. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, el amor, los primeros 4 mandamientos reflejan nuestro amor a Dios y los últimos 6 mandamientos reflejan nuestro amor al prójimo. Si yo amo a Dios, yo no voy a tener ningún otro Dios ni ninguna otra cosa que ocupe el lugar de Dios. Si yo amo a Dios, el Señor va a estar complacido de que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad en el día de reposo que Él seleccionó, que Él separó para uso santo, el día sábado que es hoy. Si yo amo realmente a Dios, estaré dispuesta. Es más, el amor de Dios hace que yo responda también por amor. Solo el amor puede hacer que uno responda al amor. Y cuando tú ves cuánto nos ama Dios, que permitió que su hijo, su único hijo, fuera y muriera por nosotros, viniera a este mundo, se hiciese hombre, el creador se hizo criatura y tomó nuestra sentencia de muerte y la ejecutó. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a gracias por su gran amor? Y ese gran amor me lleva a Así llegamos. responder con amor. El amor de Dios me, me hace responder y decirle, Señor, no sabía que me amabas tanto, pero ahora que lo sé, toma mi vida, haz, haz con esta vida que por la cual tú pagaste con tu propia vida, haz lo que desees con ella, que pueda honrarte. Es mi manera de demostrar mi agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. Y eso me lleva, me motiva, me lleva a amar, a responder con amor y querer agradecer, querer complacer al ser amado. De eso se trata. Cuando uno está enamorado, uno quiere complacer al ser amado. Y yo deseo de corazón que Jesús sepa que su muerte en la cruz por mí no fue en vano. Y todo lo que Él me pida, aunque yo no lo entienda, yo lo hago porque lo amo, porque deseo agradarle, porque deseo que Él se sienta orgulloso, se sienta feliz de que por lo menos alguien está respondiendo a su gran amor. Y ese amor luego me lleva a que si yo veo otra persona que está pasando páramo, simplemente porque no conoce que Jesús le ama, le voy a decir, oye, no tienes que vivir así. Jesús te ama. Y lo mismo que hizo por mí de rescatarme de mi vana manera de vivir y de mostrarme un mejor camino, lo puede hacer también contigo. Y de eso se trata la misión de Dios, mi misión, que al recibir
ese gran amor de Dios, ese amor me lleva a compartirlo con otra persona. Y en eso se cumple la ley, amor a Dios, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y luego amar a mi prójimo. Y si amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si amo a mi prójimo, no voy a codiciar lo que tiene. Si amo a mi prójimo, no le voy a quitar su cónyuge. De eso se trata. Si amo a mi prójimo, respetaré, honraré, amaré a mis padres. Así que toda la ley se resume en amor. Y cuando Jesús esté mirando nuestro registro de vida, nuestro expediente, lo único que Él necesita ver es cuánto amamos, cuánto le amamos a Él y cuánto amamos a nuestro prójimo. Y al ver que nuestras acciones reflejan nuestro amor a Él y nuestro amor al prójimo, voilà, de eso se trata el juicio. Nunca lo había visto así hasta esta lección. El amor lo es todo. Y esto implica también que el amor a Dios y el amor a prójimo no puede quedarse en meras palabras o sentimientos. El amor debe ser llevado a la práctica. Partiendo de la pregunta de este intérprete de la ley, que preguntó qué debe hacer para heredar la vida eterna. Y miren que la palabra que usó fue heredar, implicando que alguien tiene que morir, porque si el testador no muere, no hay herencia. Él es el intérprete de la ley, había estado estudiando la palabra de Dios y él sabía que el realizar ritos, ceremonias, el ir a la iglesia, el hacer obras benéficas y todo lo demás en sí, eso no te lleva a heredar la vida eterna. Lo que sí es necesario tener una relación personal con aquel que es el dador de la vida eterna. Y al tener esa relación con Jesús, Él, morando en nuestro ser, nos llevará a amarle con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Así que solo mediante nuestro amor y servicio al prójimo que necesita ayuda podemos demostrar la autenticidad de nuestro amor a Cristo. Y vamos a ver el bosquejo para el repaso de esta lección. Lo primero que vamos a ver es cómo heredar la vida eterna. Luego veremos la respuesta que se encuentra en la palabra de Dios, el amor en acción y por último contestaremos la pregunta, ¿a quién debo amar? ¿Cómo heredar la vida eterna? Bueno, esa fue la pregunta que le hizo el intérprete de la ley, pero la hizo para probarle. Y este es el texto en Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, hablando de Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si no fuera por la expresión para probarle, pensaríamos que este intérprete de la ley era una persona que sinceramente deseaba que Jesús le dijese cómo obtener la vida eterna. Y saben, leyendo el deseado de todas las gentes, vimos que sí, el intérprete de la ley sí albergaba en su corazón un deseo sincero de saber cómo heredar la vida eterna. Él sabía que no podía ser haciendo todos los rituales que hacía el pueblo de Israel en ese momento. Él sabía que debía haber algo más. Así que a pesar de que se prestó para probar a Jesús, en su corazón sí albergaba algo más.
Jesús sabía que sus intenciones no eran del todo buenas. Sin embargo, no le reprochó ni se negó a responderle. Siempre atento a aprovechar cualquier oportunidad para la misión, aprovechó esta ocasión para hacer un llamado personal. Además, la pregunta era demasiado trascendente, demasiado importante para dejarla sin respuesta. ¿Haciendo qué cosa podemos nosotros heredar la vida eterna? Bueno, alguien más también hizo esa pregunta y el que la hizo fue el joven rico en Lucas 18:18. Al igual que ellos, nosotros también tenemos el mismo anhelo, la misma necesidad de vivir más allá de esta corta vida. Así que vamos a ver la respuesta que al final y al cabo no la dio Jesús. Interesante. Así que Jesús le contesta al intérprete de la ley, le pregunta, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Interesante que Jesús contesta la pregunta con otra pregunta. Y en ocasiones podemos nosotros también ser abordados con preguntas provocadoras. Por ejemplo, ¿por qué dices que hay un solo Dios, pero adoras a tres personas? Tal vez pensemos que, como el intérprete de la ley, el único propósito de esa pregunta es provocar, molestar o dejarnos sin evidencia. A diferencia de Jesús, nosotros no podemos saber la intención que tiene la persona al hacernos la pregunta. Tal vez sin saberlo, estemos ante un sincero buscador de la verdad. Y saben, cuando estuve estudiando y ahora recuerdo, eh, mientras que estudiaba la palabra de Dios cuando tenía 16 años, que conocí al Señor a esa edad, recuerdo que yo le hacía cualquier cantidad de preguntas al que me estaba enseñando la palabra. Y él a veces se quedaba como, wow, tú sí piensas. Digo, no es que esté pensando, sino que simplemente la pregunta surge en mi cabeza y yo recuerdo. Yo le preguntaba, oye, ¿y de dónde vengo? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Acaso nacer, crecer, reproducirse y morir, eso es todo? Y él me decía, coge la vida con calma, el mundo no se hizo en un solo día. Va a las revoluciones, una pregunta a la vez. Y me dio el librito La fe de Jesús. Y con ese librito empecé a contestar cada una de las preguntas que habían surgido en mi mente. Las respuestas estaban en la palabra de Dios. Mi instructor, mi buen hermano Floyd Irving, eh, él me tenía mucha paciencia con todas las preguntas. Y es más, me decía, porque como nos habíamos conocido en el conservatorio de música, él me decía, haz una lección a la vez. O sea, si no nos vemos en otro momento, que teníamos clases los mismos días, pero a veces no nos encontrábamos, él me decía, si no te veo, haz una lección a la vez, porque tú tienes un ansia de contestar todas tus preguntas y puede ser que te dé una indigestión espiritual si tratas de contestarlas todas al mismo tiempo. Así que haz una lección a la vez y yo tenía que restringirme porque yo estaba tan ansiosa de conocer la palabra de Dios que yo, si fuera por mí, yo me hubiera estudiado todo ese librito en un solo. Así que tenía que aguantarme las ganas. Ok, leí la primera lección, leía la parte adicional a la lección eh, y decía, yo quiero ir a la segunda lección. Y él me decía, no, aguántala allí, déjame hacerte preguntas, déjame estar claro de que comprendiste la primera lección
antes de pasar a la segunda lección. Así que hay veces que nosotros nos vamos a encontrar con personas que están ansiosas de conocer la verdad y hacen muchas preguntas. No todas las preguntas son malintencionadas, las mías no lo eran. Era simplemente mi afán de conocer la verdad. Así que eh, debemos imitar el método de Jesús al responder a las preguntas difíciles o inclusive si son malintencionadas. Para responder a una pregunta capciosa, Jesús llevó al intérprete a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Y eso lo hizo mi instructor. Él siempre me dijo, nunca te voy a dar mi opinión personal. Todas las respuestas a las preguntas que tienes se encuentran en la palabra de Dios, pero yo quiero que tú misma la encuentres. Yo no te voy a dar la respuesta. Y eso me llena de gozo hoy, porque mi fundamento está en la palabra de Dios. Todo lo que yo creo se basa en la palabra de Dios. No fue por opinión de otra persona o de lo que creía otra persona. Todo lo que creo y todo lo que sé y todas las respuestas a mis preguntas las encontré personalmente en la palabra de Dios. Y es por eso que a veces pienso que el Espíritu Santo hizo que de yo estudiara de esa manera, porque la palabra de Dios quedó en mi mente. Y a veces ustedes ven que digo, ay, no me acuerdo de una cita, pero hay en otras ocasiones en que la cita brota, porque de eso se trata. Cuando tú estudias la palabra de Dios personalmente, directamente, la palabra de Dios se vuelve el fundamento, se vuelve la razón, como estudiamos en lecciones anteriores. Y cuando la palabra de Dios se vuelve tu motivación, la razón por la cual crees lo que crees y tienes el estilo de vida que tienes, entonces tú puedes tomar decisiones con pie firme porque tu fundamento está en la palabra de Dios que no cambia, porque Dios no cambia. Y esa certeza es lo que necesitamos hoy en día cuando estamos en un mundo cambiante, en un mundo en que hoy es blanco y mañana es negro. Qué felicidad saber que nosotros podemos tener un fundamento como la palabra de Dios. Así que busquemos todas las respuestas a nuestras inquietudes en la palabra de Dios. Así que Jesús lo que hizo en primer lugar fue llevar a su interlocutor a la Biblia como la única fuente autorizada para conocer la verdad. Y le pregunta, ¿y qué está escrito en la ley? En segundo lugar, llevarlo a un estudio personal de la Biblia. ¿Cómo lees? Que no se conforme con lo que nosotros sabemos o podemos decirle. Es importante que dejemos que la palabra de Dios, bajo la conducción del Espíritu Santo, nos dirija al conocimiento de la verdad. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo no hubiera sabido eso a menos que hubiese estudiado la palabra de Dios por mí misma. Y esa palabra permanece en mi mente, en mi corazón, cosa de que pueda en un momento dado poder justificar, poder darle a otra persona, decirle a otra persona, porque yo creo en Jesús, porque yo creo en la palabra de Dios, porque yo misma la estudié personalmente, la leí, puedo decirte, allí está, puedo decirte que esa palabra la puse en práctica en mi vida y te puedo dar testimonio de cómo esa palabra transformó mi vida.
de eso se trata, que nuestra fe se base en la palabra de Dios. Pero bueno, Jesús aprovechó esta pregunta de cómo heredar la vida eterna para llevar al intérprete de la ley a buscar la respuesta en la palabra de Dios y a la vez a dejarse conducir por el Espíritu Santo y leerla directamente en la palabra. Pero ahora el intérprete de la ley aparentemente ya había hecho su tarea, así que él procede a responderle a Jesús diciéndole lo siguiente. Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. Wow. Yo hago la pregunta, Jesús me pregunta a mí, eh, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Y yo misma respondo la pregunta que yo misma hice. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? La teoría era buena. El intérprete de la ley sabía lo que decía la palabra de Dios y Jesús lo felicitó y le dijo, bien has respondido. Ahora, para tener vida eterna, debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿y la práctica? Pasar a la práctica no es siempre fácil, pero Jesús le dejó bien claro, haz esto y vivirás. Wow. ¿Cómo puedo demostrar que amo a Dios y a mi prójimo? Bueno, según el discípulo amado, el que fue transformado por el amor de Jesús, nos dice que podemos demostrar que amamos a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Y eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. No tengo idea de qué es lo que dice, así que lo voy a buscar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No lo estoy diciendo yo, estoy leyendo la Biblia. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ups, esa sí es tragedia. Así que demuestro mi amor a Dios de la manera en que ame a mi hermano, de la manera en que trato a los demás. Según Santiago, él lo dice de esta forma. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de vosotros les dice, que os vaya bien, abrigaos y comed hasta saciados, pero no les das lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Tú le estás diciendo a la persona, ay, que Dios te bendiga y que Dios te provea y todo lo demás, y tú sigues tu camino y la persona sigue con la necesidad. ¿Cómo así? El desafío consiste en hacer lo que nosotros sabemos que es correcto. El solo hecho de saber acerca de cómo amar no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no estoy en relación con aquel que es amor, ¿cómo voy a dar amor si yo no me lleno primero de amor? Y es lo mismo que le decía hace unos días en la transmisión. Una de las cosas que aprendí de la alimentación de los 5,000 es que primero Jesús nos da a nosotros. Los discípulos tenían las canastas. Ellos iban a Jesús
Jesús les daba del pan y de los pececillos. Ellos llenaban la canasta y luego ellos se iban a repartir lo que Jesús les había dado. Lo mismo es en el aspecto espiritual. Todos los días, lo primero que hacemos es ir a Jesús, conversar con Él por medio de la oración y luego estudiar su palabra. Al estudiar su palabra nos llenamos del pan de vida. Permitimos que el Espíritu Santo nos llene con su presencia y luego cuando salimos de nuestros hogares a enfrentar las vicisitudes de la vida, vamos llenos de lo que el Espíritu Santo nos llenó con la palabra de Dios. Y con ese alimento espiritual que recibimos, vamos a compartir con las personas que nos rodean. Así como los discípulos recibían de los panes y los pececillos y ellos repartían, hay un detalle. Cuando terminaban de repartir, que quedaba la canasta vacía, ¿qué hacían? Volvían a Jesús para que les llenara la canasta. Y lo mismo debemos hacer nosotros todos los días. Nos llenamos de la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios con aquellos que nos rodean y cuando estamos vacíos, regresamos a la mañana siguiente a llenarnos de la palabra de Dios para luego salir a compartir. Es un recibir y dar, recibir y dar. Y en ese proceso estamos cumpliendo la misión. Impresionante recibir del amor y de la palabra de Dios y compartir es cumplir la misión. Qué interesante cómo la misión se pone en un aspecto práctico y sin nada, o sea, simplemente es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. De eso se trata. Pero bueno, ¿cómo podemos ahora nosotros poner el amor en práctica? Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 14, toda la ley se resume en una sola palabra, amar. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En resumen, cuando amo a mi prójimo de una manera práctica, demuestro que amo a Dios. Y según Pablo, estoy cumpliendo la ley. Increíble. Yo antes pensaba que yo tenía que obligarme a cumplir la ley. ¿Y cuántas veces no le dije al Señor, Señor, yo no puedo? He tratado de cumplir la ley por mis propios medios, no puedo. Y hace como unos 3, 4 años atrás, le dije, Señor, me rindo. Entre más me esfuerzo por cumplir la ley, menos la cumplo. Me rindo. Y el Espíritu Santo me dice hasta que por fin te das cuenta de que tú no puedes cumplir la ley por tus propios esfuerzos. Y yo dije, entonces, ¿cómo se cumple la ley? Y aquí, en esta lección, me la está poniendo en bandeja de plata. En ese entonces, cuando le pregunté al Espíritu Santo, entonces, ¿cómo se cumple la ley? Me dice, lo único que se requiere es que tú te rindas. Y eso es lo que acabas de hacer. Te rendiste, ¿verdad? Porque de tanto te esforzaste, te diste cuenta que no podías, así que te rendiste. Eso es lo que se requiere. Ríndete. Deja que dirija tu vida. Permite que el Espíritu Santo sea el que dirija. Y cuando todas las mañanas yo voy, Señor, aquí estoy. Me rindo, no voy a intentar hacer nada, porque cuando yo lo intento, nada me sale bien. Así que me rindo, aquí estoy, Espíritu Santo, lo que tú me digas, eso haré. Y así paso el día feliz y tranquila, escuchando la voz del Espíritu Santo diciéndome, esa persona necesita ayuda, te voy a proveer los recursos para que la puedas ayudar. Yo dele. O me dice, oye, estudia esto, lo vas a necesitar durante el día. Yo dele y me voy y la estudio.
Y es simplemente escuchar su voz. Y saben que de tanto estudiar la palabra de Dios, tú aprendes a identificar la voz de Dios y te das cuenta cuando el enemigo te está hablando, porque la voz de Dios siempre va a estar basada en su palabra. El enemigo tratará de enredarte la cabeza usando la palabra, pero como dice el discípulo amado Juan, y lo dijo, mejor dicho, lo dijo Jesús, mis ovejas me conocen y yo las conozco y me siguen. Conocen, mis ovejas conocen mi voz. Y eso tú lo desarrollas en esa relación diaria. Llegas a conocer la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Y cuando tú la llegas a conocer, tú te das cuenta cuando el Espíritu Santo te está hablando y cuando no. Se hace la diferencia. Y el Espíritu Santo nunca te va a guiar contrario a la palabra de Dios. Así que esto no es un mensaje nuevo. Jesús y los apóstoles están transmitiendo el eco del mensaje proclamado por los profetas, un mensaje de justicia y trato equitativo y amoroso con nuestros semejantes, especialmente con los necesitados y desvalidos. Y durante la semana hablamos acerca de lo importante que es amar a las personas que tienen necesidades especiales y cómo tratarlas, y hablamos acerca de nuestra relación con nuestra amiga Elisa, que es no vidente, y cómo ella se puso triste y se puso a llorar en una de nuestras conversaciones porque sentía que la gente se apartaba de ella y la rechazaba a ella y a su esposo por ser no videntes. Y me di cuenta de eso el sábado pasado, donde eh, había una persona no vidente en la iglesia, la sentaron y todo el resto de la iglesia estaba aparte, separada de ella. No querían, no sé, supongo que no querían contagiarse de su ceguera, no sé qué es lo que estaban pensando. Y el Señor nos llevó a sentarnos al lado de ella y sin saber que era no vidente. Y pudimos intercambiar, pudimos abrazar. Estoy ya acostumbrada a lidiar con mi hermana Elisa, así que se nos hizo fácil lidiar con ella. Pero qué tan importante es demostrar el amor de Dios, y más cuando la persona tiene necesidades especiales. Así que vamos a ver que desde los profetas nosotros estamos aprendiendo a amar. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todo eso es nuestra relación con nuestro prójimo, y eso estaba registrado desde mucho tiempo atrás en Isaías capítulo 1 versículo 17. ¿Qué otro profeta nos habla acerca del amor al prójimo? El profeta Jeremías, cuando nos dice en el capítulo 22 versículo 16: él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Ezequiel también nos dice en el capítulo 22, versículo 29, el pueblo de la tierra usaba la opresión y cometía robo al afligido, y menesteroso hacía violencia. Perdón, cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Wow. En Oseas capítulo 10 versículo 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Todos estos versículos nos están hablando de algo que se había proclamado hace mucho tiempo en cuanto a nuestra relación con el prójimo. Y lo único que hizo Jesús fue resumirlo en, en esta cita de Lucas capítulo 10, de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. Miqueas también lo dice: oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Zacarías también lo dijo en el capítulo 7, versículos 9 y 10. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¡Wow! Más explícito no puede ser. Y Malaquías nos dice, y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Todos estos textos le habían dicho al pueblo de Israel cómo heredar la vida eterna, cómo amar al prójimo como a sí mismos. Y bueno, simplemente se hicieron de la vista gorda, como decimos en buen panameño. Y ya estamos en la fase final y el intérprete de la ley ahora decide hacer otra pregunta y la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Así que Jesús aprovecha la coyuntura para narrar la parábola del buen samaritano. Y después de que termina de narrar la parábola del buen samaritano, le hace la pregunta al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A través de una historia ocurrida entre Jerusalén y Jericó, Jesús mostró el significado de amar al prójimo, ser misericordioso con él y ayudarle en su necesidad. Y confrontando la hipocresía del intérprete de la ley, tuvo que reconocer, el intérprete de la ley tuvo que reconocer a regañadientes que su prójimo no era el que le caía bien, sino aquel al que le hacía el bien. Wow. Nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros, sino todo aquel que necesita nuestra ayuda. Y eso puede ser hasta la persona que más mal me cae. Increíble. Puede ser la persona que en algún momento me hizo daño. Ese, el Espíritu Santo puede ser que me diga, oye, hazle bien. Necesita saber que Dios le ama. Puede ser que el Señor te ha puesto en el camino de esa persona para mostrarle el gran amor de Dios. Uf, la misericordia y la bondad están más allá de toda barrera religiosa, social, cultural, étnica o de cualquier otra clase. La hermana White nos dice en El deseado de todas las gentes lo siguiente, en cuanto a la definición de la palabra prójimo. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. ¿Y sabes lo que descubrí en el deseado de todas las gentes? Que Jesús nos hizo a nosotros su prójimo. Cuando Él tomó la naturaleza humana, vino a rescatarnos a nosotros. Nosotros éramos este que estaba tendido en la tierra. Sí, nosotros fuimos secuestrados por el adversario. Fuimos golpeados, magullados, heridos y dejados para perecer. Y el Señor vino
para rescatarnos. Nos limpió las heridas, nos sanó, nos restauró, pagó por todo lo que necesitábamos. Y luego nos dice, así como yo hice contigo, tú ve y haz lo mismo con otro. No lo inventé, lo leí en el deseo de toda la gente, lo compartimos ayer. Así que de eso se trata, de a quién debo amar. Y la cita de hijos e hijas de Dios resume esta lección. Dejar a un vecino sufriente sin atender a sus necesidades equivale a abrir una brecha en la ley de Dios. El que ama a Dios no solamente amará a sus semejantes, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho, y eso incluye también a los animales. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimiento. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento y considerarnos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado hasta donde nos lo permita nuestra habilidad. Nadie está diciendo que tienes que ir a robar un banco para suplir la necesidad de una persona. Yo he comprobado que el Señor nos suple a nosotros para ayudar a otro. Lo hemos visto cuando se han presentado situaciones en donde nos piden una asistencia económica. Hay veces no la tenemos y le pedimos al dueño de los recursos, Señor, esta petición ha venido a nosotros. Si es tu voluntad que nosotros suplamos la necesidad, súplenos. Y en menos de lo que canta un gallo, esas oraciones el Señor las contesta de un vez, como decimos un buen panameño, de una vez. Y la he visto, lo he visto, el Señor me ha provisto de contratos de traducción que suplen no solo la necesidad de la persona, sino que siempre nos da un poco más para que también nosotros podamos suplir nuestras necesidades. Ese es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre. Él sabe de lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Y si permitimos que Él nos dirija a través del Espíritu Santo, Él nos llevará, nos utilizará como medio de bendición para las personas que nos rodean. Así que el desafío semanal, el desafío de esta semana, nos pide que comencemos a orar diariamente por alguien que sea diferente a nosotros, o incluso por alguien que no nos caiga bien personalmente. Y el desafío avanzado nos pide que identifiquemos las necesidades emocionales, físicas y sociales de algunos conocidos que no son de nuestra fe, que consideremos cómo podemos suplir personalmente esas necesidades y qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana. Interesante, pero así es. Estos son los desafíos que tenemos y yo estoy segura que en la medida en que nosotros rindamos nuestra voluntad al Señor, Él nos llevará, nos mostrará en dónde hay necesidad y suplirá la necesidad para que podamos ser de bendición para las personas que nos rodean. Si hoy tú quieres ser un canal de bendición para otra persona, te invito a orar. Gracias, Señor, por darnos esta lección tan práctica de cómo podemos recibir, ser recipientes de su amor y a la vez compartir ese amor con aquellos que no te conocen. Que hoy, Señor, podamos llenar nuestras vasijas de amor, que
al momento de llegar a la iglesia, si hay alguien que necesita palabra, una voz de aliento, si hay alguien que necesita tal vez un oído, simplemente necesita ser escuchado, que tú, Señor, nos utilices para ser un canal de bendición para aquellas personas que tanto te necesitan. Y Señor, que hoy en tu día sábado podamos recargar las baterías para que al comenzar la semana, el primer día de la semana, esa puesta de sol, si haya alguien que tú traes o pones en nuestro camino que necesita conocerte, Señor, podamos tener una palabra, podamos suplir la necesidad de su alma, porque no todo es dinero. Sabemos que hay muchas personas que necesitan una palabra de aliento, una sonrisa, que nosotros podamos ser esa voz de aliento, podamos mostrar una sonrisa a aquel que tanto lo necesita. Gracias, Señor, por esta lección. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado. Agradecidos estamos con Dios y con Rosita por la lección de escuela sabática. Vamos a saludar a nuestro hijo adoptivo, invitado especial de los sábados. César Reyes, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué comentario nos tiene Reyes para esta hora, hijo? Bien, me quedo con dos cosas, nada más me quedo con dos. Si me amas, guarda los mandamientos. Los mandamientos no es más que una relación eh, con Dios. Es una relación tanto vertical como horizontal. La vida es un fideicomiso, recibimos de gracia y damos de gracia. Esas son las tres cosas que hoy escuchando a mamá Rosita se me quedaron. O sea, nosotros si recibimos de ese amor, a la vez, si Jesús nos dijo, si me amas, guarda los mandamientos. Sabemos que los mandamientos son unas promesas de amor, es unas promesas de amor. Entonces sabemos que los cuatro primeros es la relación que tú debes tener con Dios y los seis con el prójimo, y es una relación tanto vertical como horizontal. Y finalizo ahí como cuando decía Rosita de que recibimos y damos de gracias. O sea, la vida es un fideicomiso. Amén, amén, amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, aquí llegamos al final de nuestra transmisión. La invitación es para que se queden con nosotros. Que estaremos de regreso el próximo día de mañana, perdón, el día de hoy, pero ya en las horas de despedida del sábado con el espíritu de profecía. Recuerden que los sábados, para cerrar el sábado, los cerramos con el espíritu de profecía, estudiando la serie El conflicto de los siglos. Nos esperamos hoy pues a las 6:30 hora de Panamá. Y mientras tanto, les decimos que al que el Señor llama, Capacita. La platita capacita, ¿verdad? Al que envía, lo Ah, acompaña. siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. a través de la Biblia, correcto, ¿no, verdad? Y finalizamos con la frase favorita de nuestro amigo Massinger. Todos juntos, Rumbo Rumbo al al cielo. cielo. ¿verdad que sí? Rumbo al cielo. Amén. Amigos, gracias, gracias. Ha sido una producción desde Panamá. Corazón, Puente del Mundo y Corazón del Universo. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Institutorías TISU, somos mucho más que cursos y clases privadas, presentaron la serie Feliz para Siempre.
Prepárate para el encuentro con tu Dios, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bendiciones, y si Dios quiere nos vemos entonces a las 6:30 de la tarde, hora de Panamá, con el espíritu de profecía. Bendiciones. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos en Cristo, César Reyes, Rosita Baker de Moreno y su servidor José Moreno. Les decimos feliz día. Bendiciones.